Bueno, buen día entonces, jóvenes. Hoy vamos a hacer 2 o 3 problemas de la segunda parte del capítulo 6, que es sonido y efecto Doppler. En realidad estos problemas son cortos y son fáciles, así que vamos a hacer, yo creo, 3 o 4 problemas. Entonces los problemas del sonido empiezan desde el 6-9, ¿ya? Vamos a hacer primerito el 6-9. El 6-9. El problema dice lo siguiente. Ocurre una explosión a una distancia de 6 kilómetros de una persona. Punto seguido. ¿Cuánto tiempo transcurre después de la explosión antes de que la persona la pueda escuchar? Suponga que la temperatura es 14 grados centígrados. La velocidad del sonido se incrementa en 0,61 metros por segundo cada 1 grado centígrado. Entonces el problema trata de lo siguiente. Entonces aquí se encuentra una persona, ¿ya? Y dice que a una distancia nos da una distancia de 6 kilómetros, serían 6.000 metros, ocurre una explosión. ¿Ya? Entonces ocurre la explosión y el sonido va a empezar a viajar. Desde el lugar que se ha producido la explosión, el sonido tiene que viajar los 6.000 metros hasta que llegue al oído de la persona. ¿Ya? Entonces nos dice, ocurre una explosión a una distancia de 6 kilómetros, que son los 6.000 metros. Para nosotros entonces la distancia es 6.000 metros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo transcurre? ¿Cuánto tiempo transcurre desde que la explosión? ¿Cuánto tiempo transcurre después de la explosión antes de que la persona la pueda escuchar? Entonces la pregunta es el tiempo que tarda la persona en escuchar después de que ha ocurrido la explosión. Y hay un dato muy importante, nos dice que la velocidad del sonido se incrementa, ¿ya?, de un valor de delta B igual a 0,61 metros por segundo por cada grado centígrado. Lo vamos a escribir, a ver. Entonces nos dice que el incremento de la velocidad por cada grado centígrado de temperatura se incrementa en 0,61. 0,61 metros por segundo aumenta por cada grado centígrado. Muy bien. Entonces, para esto también necesitamos nosotros conocer la velocidad del sonido a la temperatura de 0 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, la velocidad del sonido a una temperatura, aquí voy a escribir, de 0 grados centígrados, es igual a 331 metros por segundo. ¿Ya? Lo repito. Si la temperatura estuviese a 0 grados centígrados, entonces la velocidad del sonido se transmite a 331 metros por segundo. Eso es si la temperatura sería 0. En cambio, nosotros aquí tenemos una temperatura de 14 grados centígrados. ¿Ya? El problema dice, suponga que la temperatura es 14 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación nosotros vamos a despejar el incremento de velocidad. Va a ser igual a 0,61 metros sobre segundo dividido en grados centígrados, y esto lo multiplicamos por 14 grados. ¿Ya? Pues si quieren,
primero, esta T va allá. Por la temperatura que tengamos que calcular. Entonces, el incremento de la velocidad, en este caso, ¿ya?, va a ser igual a 0,61 metros sobre segundo por 14 grados centígrados. Si me dice cuando la temperatura es 50 grados, entonces aquí en vez de T yo reemplazo los 50 grados. Entonces ahora grados centígrados se va. Y este incremento de la velocidad va a ser igual, ¿dónde está mi Pentium 4? Entonces tenemos 0,61 por 14. Esta máquina no para esperar. Eso es 8,54. Entonces, el incremento de la velocidad de 0 a 14 grados es 8,54 metros por segundo. Entonces, ahora, la velocidad a los 14 grados centígrados va a ser igual a 331 más 8,54. Metros por segundo. Entonces, la velocidad a los 14 grados, la velocidad del sonido, estamos hablando, será 339,54. Bien. Ahora, la velocidad del sonido es constante. Entonces, nosotros podemos utilizar directamente la ecuación de movimiento uniforme. Entonces, la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Entonces, como nos piden el tiempo, entonces el tiempo va a ser distancia sobre velocidad. Entonces, tiempo va a ser, la distancia son 6,000 metros y la velocidad 339,54 metros por segundo. Metro se va y de esa manera obtenemos el tiempo. Entonces el tiempo sale 17,67 segundos. Entonces, estos problemas están con respuesta, por si acaso. Los problemas de sonido están todos con su respuesta, que son desde el 6,9 hasta el 6,15. ¿Ya? Entonces la respuesta está correcta, 17,67 segundos va a tardar en escuchar a esta persona después de que ha ocurrido la explosión. Para resolver estos problemas hay que estudiar la teoría con un poquito de detalle simplemente. Todo está explicado en la teoría, cómo se calcula, qué ecuaciones se aplica y qué conceptos y qué principios hay que aplicar en la resolución. ¿Ya? Entonces, una vez de que ustedes terminen de leer la teoría, toda esta información está. Ahí está, de que la velocidad del sonido a 0 grados es 331. Bueno, ahí está de que se incrementa 0,61 metros por segundo cada grado centígrado, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a pasar al 6,11. A ver, bueno, hay problemas muy cortitos como este, por ejemplo, es muy cortito. Dice, calcule la velocidad del sonido. Calcule la velocidad del sonido en un gas diatómico ideal que tiene una densidad, nos dice la densidad de 3,5. Un gas diatómico puede ser el aire, oxígeno, nitrógeno. 3,5 kilos por metro cúbico. Y una presión de 215 kilopascales. 200 kilopascales. Entonces me voy a mi formulario para ver qué fórmula voy a utilizar para resolver este
este problema, ¿ya? Entonces, las fórmulas todas están en el texto y en las diapositivas. Entonces, la fórmula que tenemos es la siguiente. La velocidad en un medio gaseoso, o en un gas, o en el aire, es igual a raíz cuadrada de gamma por la presión dividido la densidad simplemente, ¿ya? Pero aquí la presión debe estar expresada en newton por metro cuadrado. Ustedes saben que el pascal es newton por metro cuadrado. Entonces nosotros aquí tenemos que la presión es igual a 215 kilopascales, ¿ya? Sabemos que un kilopascal tiene 10 al cubo pascales, ¿no? Entonces esto se va. Entonces, por lo tanto, la presión va a ser igual a 215 por 10 al cubo newton sobre metro cuadrado. En el sistema internacional debe estar. Ahora, gamma, ¿ya? Gamma para un gas diatómico, aquí voy a escribir, para un gas diatómico, que puede ser también el aire, es igual a 1,4. Este gamma no interesa mucho, a qué es igual, pero es igual al calor específico Cp sobre Cv, ¿ya? Este es calor específico bueno, no es necesario esto, ya no lo voy a escribir, ¿ya? Pero que sepan, esta gamma es la relación de dos calores específicos. Cp es el calor específico del gas a presión constante y Cv es el calor específico del gas a volumen constante. Estos calores específicos a presión constante y a volumen constante se encuentran en tablas de los gases, ¿ya? Que no entra en este campo o en este tema averiguar mucho más de eso. Entonces, para nosotros, gamma vale 1,4 y punto, ¿ya? Entonces, ahora lo único que vamos aquí es reemplazar. Entonces, gamma hemos dicho 1,4. No tiene unidades este coeficiente, ¿ya? Por la presión. La presión es 215 por 10 al cubo, dividido la densidad, que es 3,5. La densidad siempre debe estar en kilos por metro cúbico. Entonces, la velocidad del sonido a través de este gas va a ser igual, ¿dónde está mi maquinita? 1,4 por 215 por 1000 dividido 3,5 raíz. Sale 293,25. ¿Cuánto está la respuesta? 293,26. Se puede redondear. Entonces esto es 293,26 metros por segundo, que coincide con la respuesta del problema 6.11. ¿Ya? Muy bien. Volvamos. Problemas, como pueden ver, son muy cortitos. El 6.13. El 6.13 dice lo siguiente: las intensidades de dos ondas sonoras son, la intensidad se representa con I. Entonces, vamos a ver que I sub 1, 10. Dice microwatts sobre centímetro cuadrado. Y I sub 2, 500. Microwatts sobre centímetro cuadrado. Realmente la intensidad del sonido se mide en watts sobre metro cuadrado, pero también se puede utilizar en este caso el microwatt, ¿ya?
Entonces dice, las intensidades de dos ondas sonoras son 10 microwatts por centímetro cuadrado y 500 microwatts por centímetro cuadrado, que lo están representando con I sub 1 y I sub 2. Punto seguido, dice, ¿cuál es la diferencia en sus niveles de intensidad? ¿Ya? El nivel de intensidad se lo representa con la letra beta. ¿Ya? Entonces, cada intensidad va a tener un nivel de intensidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Entonces, para nosotros, la diferencia delta V va a ser V2 menos V1. ¿Ya? Y la respuesta es 17 decibelios. ¿Ya? La respuesta es 17 decibelios. Muy bien, entonces, para esto, para resolver este problema, tenemos que encontrar, me voy a ir a mi formulario, la ecuación para calcular la intensidad y para calcular el nivel de intensidad. En este caso ya tenemos la intensidad de las dos ondas y por lo tanto voy a buscar la ecuación del nivel de intensidad. El nivel de intensidad beta lo hemos definido como 10, a ver, ¿dónde está? 10 logaritmo, este es logaritmo en base 10, no es neperiano, ¿eh? De I sobre I sub 0, ¿ya? Donde I es la intensidad del sonido, que puede ser de esta onda o de esta otra onda. Y I sub 0, ¿ya? Para nosotros I sub 0 es el umbral del oído, ¿ya? Es decir, es la intensidad que puede escuchar el oído sin ser dañado. Y ese valor es constante, es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Ya? Ese es el valor que siempre debemos utilizar en esta ecuación. Muy bien. Entonces ahora tenemos que encontrar B sub 1 y B sub 2. Entonces, en base a esta propiedad, yo voy a escribir que B sub 1, ¿ya?, va a ser igual a 10 logaritmo, entonces aquí coloco I sub 1 sobre I sub 0. ¿Vale? Pero por propiedad de logaritmo podemos escribir esto, 10 logaritmo de I sub 1 menos 10 logaritmo de I sub 0. ¿Vale? Porque la diferencia, perdón, la razón se convierte en diferencia y el producto en suma. Son propiedades de logaritmo que lo han debido ver ustedes no sé, han debido ver en álgebra, en cálculo 1, pero en alguna parte o en el colegio lo han tenido que ver. Entonces, por similitud, B sub 2 será igual a 10 logaritmo, aquí tenemos la intensidad 2 dividido I sub 0. Esto también va a ser igual a 10 veces el logaritmo de I sub 2 menos 10 logaritmo de I sub 0 y tenemos ecuación 2. Ahora tengo que restar, tengo que hacer B2 menos B1. Entonces tengo que hacer B2 menos B1. Entonces voy a tener 10 logaritmo de I2 menos 10 logaritmo de I sub 0 menos, hay que tener mucho cuidado aquí, menos tendría que abrir yo un paréntesis. Entonces, menos por más, menos 10 logaritmo I sub 1. Ahora, menos por menos se vuelve más, ¿ya? Entonces, estoy restando, menos por menos se vuelve más. Entonces, tengo más 10 logaritmo de I sub 0. ¿Para qué hacemos esto? Para anular esto. Entonces, ahora esto se anula, ¿ya? Más 10 logaritmos de I sub 0 menos 10 logaritmos de I sub 0 se anula.
Entonces, ¿qué me queda? Me queda simplemente que B2 menos B1 es igual. Me queda solamente esto, vienen 10 logaritmos de I2 menos 10 logaritmos de I1. Entonces yo lo que voy a escribir nuevamente es ahora sí, 10 logaritmo, ¿ya? Aquí tengo I2 sobre I1. Entonces esto va a ser igual a 10 logaritmo. ¿Cuánto vale I2? No importa ahora aquí las unidades que estén en micro o en watt se van a anular. Entonces tengo aquí 500 dividido 10. ¿Eh? Muy bien. Entonces vamos a tener que B2 menos B1 es igual, esto lo hemos llamado es delta B. Entonces ahora, ¿dónde está mi maquinita? Entonces aquí las unidades no importa porque son las mismas en el numerador, en el denominador, entonces cancela. Cancelamos esto y me queda el logaritmo de 50 por 10. ¿Ya? Entonces digo 50 logaritmo por 10. Esto es 1698, aproximadamente 17. Y las unidades son decibel. Entonces la respuesta está correcta. ¿Ya? Entonces la diferencia de los dos niveles de intensidad de las dos ondas es igual a 17 decibel. Bueno, finalmente para despedirnos vamos a hacer el problema 615. El problema 614 y el problema 615 son de efecto Doppler. ¿Ya? En el capítulo 6 no recuerdo bien si hay 2, 3 o 4 problemas resueltos de efecto Doppler, donde se explica en forma clara y detallada cómo se aplican las ecuaciones. ¿Ya? Entonces yo he elegido el 615 porque hay un error ahí en la velocidad que me di cuenta ayer cuando estaba resolviendo el problema. ¿Ya? Entonces repito, el 614 y el 615 son del efecto Doppler. Entonces vamos a hacer ahora el 6.15, les decía. El 6.15. El problema dice lo siguiente. Un diapasón con una frecuencia de 400 Hz se aleja de un observador y al mismo tiempo se acerca a una pared plana con una velocidad de 2 metros por segundo. Bueno, no sé cómo es un diapasón, pero sé que es un instrumento musical. ¿Eh? Aunque aquí está el... No sé si será forma de guitarra, no tengo idea, van a disculpar. Digamos que este es el diapasón. ¿Ya? Entonces, este diapasón es la fuente sonora. Es la fuente sonora. ¿Ves? Porque esa es la que está emitiendo el sonido, el diapasón. Y se lo representa con la letra S. ¿Ya? Con la letra S. Y luego tenemos una persona. ¿Ya? Que este es el observador. ¿Ya? Es la persona que va a recibir el sonido a través de su oído. Entonces recibe el nombre de receptor. ¿Ya? Es el receptor y se lo representa con la letra L. ¿Ya? Entonces, L es el receptor y S es la fuente sonora. ¿Ya? Voy a seguir leyendo el problema de nuevo. Entonces dice, un diapasón con frecuencia de 400 Hz. Entonces, aquí te voy a anotar. Entonces, será Fs, ¿ya? Porque con S estamos representando a la fuente. Entonces, Fs es 400 Hz. Ay, perdón. Un diapasón con una frecuencia de 400 Hz
se aleja de un observador, ¿ya? Entonces, quiere decir que esto está yendo hacia allá con una velocidad, ¿ya? Entonces, esa velocidad es Bs, porque es la velocidad de la fuente sonora, ¿ya? Entonces dice, se aleja de un observador y al mismo tiempo se acerca a una pared plana. Entonces, aquí hay una pared. Las ondas siempre rebotan en una pared, ¿ya? O se reflejan. La palabra correcta es refleja. Este es una pared, ¿ya? Y nos dice, se acerca a una pared con una velocidad de 2 metros por segundo. Positiva hacia la derecha la velocidad. Después les indico los signos. Punto seguido. ¿Cuál es la frecuencia aparente? ¿Ya? La frecuencia aparente es la frecuencia que va a recibir el receptor. Entonces, en este caso, la frecuencia aparente o frecuencia relativa va a ser la frecuencia con la que va a recibir el sonido este observador o esta persona, ¿ya? Entonces, eso es FL, que no lo sabemos. Inciso A dice, de las ondas sonoras no reflejadas que directamente, perdón, inciso A, aquí lo voy a colocar, ¿ya? En el inciso A debemos calcular FL, ¿ya? Dice, de las ondas sonoras no reflejadas que van directamente al observador. Entonces, este diapasón emite ondas, ¿ya? Hacia adelante, ¿ya? Y hacia atrás, ¿ya? Entonces, estas ondas se transmiten con una velocidad hacia allá y con la misma velocidad hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, si aquí, digamos, tenemos una guitarra y tocamos, todas las ondas, bueno, tengamos en cuenta de que este instrumento, este diapasón, está avanzando hacia la derecha con una velocidad de 2 metros por segundo, ¿ya? Entonces, hay ondas que van hacia adelante, que a medida que se acerca aquí a la pared, se van a ir comprimiendo, ¿ya? Comprimiendo las ondas. Y aquí va a haber otras ondas, ¿ya? Como el diapasón se está alejando del observador, ¿ya? Para nosotros la velocidad del observador es 0. ¿Por qué? Porque esta persona está en reposo, ¿ya? Entonces, como se va alejando el diapasón, esto va a ir haciéndose así, más bien, más grandes, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces voy a seguir leyendo el problema para aclarar un poquito. Entonces dice, ¿dónde estoy? Inciso A dice, tenemos que calcular FL para estas ondas. Nos dice, de las ondas sonoras no reflejadas, estas no se van a reflejar porque van a venir directamente al observador. Y en el inciso B tenemos que volver a calcular FL, ¿ya? Pero dice de las ondas sonoras que van al observador después de reflejarse, ¿ya? Entonces, estas ondas van a chocar, diremos, con la pared y se van a reflejar, es decir, van a volver, pero ahora con esta velocidad que va a ser negativa, ¿ya? Entonces, hacia la derecha, en la misma dirección de la velocidad, positivo, y hacia la izquierda, negativo, ¿ya? También vamos a ver nosotros de que esta FL tiene que ser menor. Y esta otra tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque estas ondas se van acercando y estas se van alejando. Lo vamos a ver cuando obtengamos los resultados. Ahora, ¿cuál es la ecuación que utilizamos? La ecuación que utilizamos para calcular
la frecuencia relativa o la frecuencia aparente FL que recibe el observador está dada por la siguiente expresión. Aquí voy a escribir, ¿ya? Es FL igual a B más menos B sub L dividido B más, también voy a colocar más menos B sub S. Todo esto multiplicando por la frecuencia de la fuente sonora. ¿Ya? Ahora, hay un dato muy importante que es la velocidad del sonido, cuyo valor nosotros lo vamos a tomar, ¿ya?, igual a 340 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, la velocidad del sonido siempre vamos a trabajar con ese valor. ¿Ya? Entonces, esta velocidad, ¿ya?, la velocidad del sonido que se propaga tanto a la derecha como a la izquierda. Ahora, entonces, en el inciso A, FL va a ser igual, ¿ya?, a B más BL. ¿Ya? Y abajo vamos a tener B más BS por FS. Colocamos más, ¿por qué? Porque el movimiento para nosotros positivo va a ser hacia la derecha y hacia la izquierda va a ser negativo. ¿Ya? B sub L está en reposo. ¿Ya? Si esta persona estaría avanzando hacia allá, colocamos el signo más. Si está avanzando hacia atrás, colocamos el signo menos. En este caso, como está en reposo, no importa, lo ponemos más o lo ponemos menos. Pero aquí tenemos que tener cuidado. B sub S, si va hacia la derecha, ¿ya?, si la velocidad de la fuente, en este caso del diapasón, ¿ya?, el diapasón, el instrumento se mueve hacia la derecha, es positiva. Pero si el diapasón se está moviendo hacia la izquierda, entonces va a ser negativa. Solamente eso hay que tener cuidado y para esto hay que leer un poquito la teoría. Entonces, en este caso, FL va a ser igual, ¿ya? ¿Cuánto vale B? 340. Siempre positiva. Esta velocidad siempre va a ser positiva. No importa que vaya atrás o adelante. Entonces tenemos 340 más 0, porque BL0 está en reposo, dividido 340 más BS, que vale 2. ¿Ya? Y todo esto multiplicamos por 400, que es la frecuencia del diapasón. Entonces, esta FL va a ser igual. ¿Dónde está la maquinita? Entonces, tenemos 340 dividido 342. Esto por 400. Entonces, 397, lo vamos a redondear a 397,7. El resultado está correcto. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, la longitud de onda es mayor. ¿Ve? Y aquí es menor la longitud de onda. ¿Ya? Si la longitud de onda es mayor, la frecuencia es menor. Si la longitud de onda es chiquita, la frecuencia es grande. ¿Ya? Entonces, ahora para el inciso B. Para el inciso B voy a escribir aquí. ¿Ya? Aquí sí. Entonces, FL va a ser igual a 340 más 0, dividir 340, pero ahora aquí es menos 2. ¿Ya? ¿Por qué menos 2? Porque es la onda que se refleja y tiene sentido contrario. Entonces ahora esta onda está viajando de aquí, hacia el receptor. Por eso lo colocamos el signo
menos. Y esto es ahora por 400, que sigue valiendo el mismo valor. Entonces ahora la FL, vamos a ver que va a ser mayor. Entonces tenemos 340 dividido 338. Esto por 400 es 402,4. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que esto, las unidades de Hertz, ¿ya? Son ciclos por segundo. Pero también reciben el nombre de pulsaciones por segundo. ¿Ya? Entonces reciben también nombre. ¿Ya? Entonces la frecuencia es 402,4 ciclos por segundo, Hertz, ¿no? Que recibe el nombre de Hertz, o también en el caso del sonido, recibe el nombre de pulsaciones por segundo. Ahora, hay una pregunta más, el inciso C de este problema. Escúchame, en este problema, yo sé que no tiene el texto, estaba la velocidad del aire 240. Pero eso yo me equivoqué. Entonces, la velocidad del aire es 340 y no 240. Esa corrección me lo hace y yo ya le corregí. Entonces, el inciso C dice cuántas pulsaciones por segundo se escucharán. ¿Ya? Nos está pidiendo el número de pulsación. Número de pulsaciones por segundo. ¿Ya? Dice cuántas pulsaciones por segundo se escucharán. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que el número de pulsaciones por segundo es igual a la diferencia de las frecuencias, ¿ya? Es igual a la diferencia de las frecuencias. Eso nos dice la teoría, ¿ya? Que el número de pulsaciones por segundo es igual a la diferencia de las frecuencias, ¿ya? Entonces, este número de pulsaciones por segundo va a ser igual. ¿Cuál es la diferencia de frecuencia? Entonces, tenemos 402,4 menos 397,7. ¿Ya? Entonces, esto es igual 402,4 menos 397,7. 4,7. Y esa es la respuesta que está en el texto. ¿Ya? Entonces, 4,7 pulsaciones por segundo. Bueno, entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminado no solamente la clase de hoy, sino que damos por terminado el avance de todo el programa de la materia de Física 2. Entonces ahora voy a entrar un cachito, voy a compartir el cronograma, ya que lo tienen ustedes, para ver la fecha en que van a dar su segunda evaluación. ¿Se ve el cronograma, no ve? ¿Pueden activar sus micrófonos? ¿Se ve el cronograma? Sí, Inge. Y entonces, de acuerdo a este cronograma, hoy que es 16 de diciembre, tenemos que terminar el avance en materia del capítulo 6, ¿no ve? Entonces, hemos cumplido, como quien dice, 100%, digamos, mi cronograma. De eso me siento yo muy contento, ¿ya? Entonces, hoy 16 hemos terminado el capítulo 6, último de la materia. Entonces, la segunda evaluación es el 4 de enero. Ustedes saben que
este viernes entramos en receso y retornamos justo el lunes 4 de enero. Entonces, el primer día de clases en enero, que es el lunes, van a dar ustedes su segunda evaluación de los capítulos 3, 4 y 5 solamente, ¿no ve? El capítulo de temperatura, dilatación calor, transferencia de calor y movimiento armónico. Con toda seguridad que van a ser dos problemas, uno de movimiento armónico y otro de calorimetría, le estoy avisando ya, ¿ya? Ahora, del capítulo 6 no me van a presentar ustedes el práctico de este último capítulo, es decir, les voy a liberar. Tampoco van a dar evaluación de este capítulo, pero va a entrar para las mesas. ¿Me están escuchando? Entonces, para las mesas que arrancan, creo que el 24, 25 de enero. Entonces, para las mesas entra todo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, ¿ya? Lo que estoy liberando es la presentación de práctico. No hay práctico del capítulo 6 y tampoco van a dar evaluación continua, ¿ya? Entonces, esto queda para las mesas. En las mesas puedo preguntar como no puedo preguntar, pero el alumno tiene que estar preparado para todo, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a ver directamente el 4 de enero para que den su segunda evaluación. Ya he dicho, aquí está de los 3 capítulos. Y luego ya nos vamos a ver directamente en las fechas de las mesas, ¿ya? Bueno, entonces, mis queridos alumnos, muchas gracias por haberme escuchado todo el semestre. Mil disculpas por todos los errores y las fallas cometidos, siempre tratando de mejorar, ¿ya? Entonces, un abrazo, se me cuidan. Cualquier consulta, por favor, me lo hacen a través del WhatsApp en cuanto a la resolución de algún problema, de algún tema que no se lo pueda resolver o cualquier otra consulta que ustedes quieran hacerlo. En este receso voy a tener un poquito más de tiempo para ponerme al día en todas mis actividades. Me falta calificar prácticos, me falta calificar informes, pero todo lo voy a tener hasta el 4 de enero, ¿ya? Bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden hacer uso de su micrófono.